Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En nombre del Hospital Sant Joan de Déu y del Observatorio Faros, pues queremos agradeceros vuestro interés en esta charla y que paséis este rato hoy aquí. Como ya sabéis, pues esta tarde hablaremos sobre deporte desde una mirada preventiva, pero también terapéutica, que esto es nuevo para nosotros. La práctica deportiva desde la infancia, además de actuar como un factor de prevención, también puede resultar de ayuda en el cuidado de algunas enfermedades. Y por ello, hoy hablaremos de cómo sumar salud a través de la actividad física y del deporte. Y para ello, pues hoy contamos con la participación de Eva Ferrer, de David Domínguez y de Ana Merayo. Todos ellos son especialistas de la Unidad de Medicina del Deporte, Clínic y Sant Joan de Déu. Y como novedad, hoy también contaremos con la participación muy especial de dos pacientes que nos hablarán de su experiencia y sobre todo de cómo la actividad física y de cómo el deporte les ha ayudado en la gestión y en el cuidado de su enfermedad y al final de cómo ganar, bueno, pues calidad de vida y bienestar. Pero antes de que les dé paso a los ponentes, dejadme que haga un breve resumen de que, bueno, este webinar forma parte de la nueva Escuela de Salud, que es, bueno, principalmente es un espacio digital que pretende convertirse en un espacio de referencia para el cuidado y la promoción de la salud materno-infantil. Aquí en pantalla pues podéis ver un código QR que os permitirá acceder a la web y conocer un poco más nuestros contenidos. De este modo, la antigua web de Faros, que algunos puede que conozcáis, pues se integra dentro de la nueva web de Escuela de Salud y bueno, podréis seguir consultando los tradicionales contenidos sobre promoción de salud, pero además, y por eso también el webinar de hoy es tan especial, añadimos un nuevo apartado sobre enfermedades, con nuevos contenidos para el cuidador, sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre pruebas diagnósticas y también, por supuesto, pues tenemos un apartado donde tenemos toda nuestra agenda y donde podréis ver pues, acciones formativas como charlas, webinars, jornadas para pacientes y también pues, otras acciones como cursos, ¿no? Que podéis completar totalmente gratuitas. Y, por supuesto, algo que permanece dentro del Observatorio Faros son la línea de informes, que para los que no los conozcáis, son unas publicaciones de carácter anual en los que tratamos pues, algún tema de actualidad sobre la salud materna-infantil. El último que publicamos ya fue a finales de 2022, ahora deberíamos estar publicando el siguiente en unos meses. En este caso, el número 13 pues, trataba sobre un tema muy candente como es la contaminación, el cambio climático y cómo afecta todo esto en la salud materno-infantil. En los próximos meses publicaremos el número 14 ya, dedicado a los trastornos del aprendizaje. Lo mismo, a través de este código QR, si entráis, podéis descargarlo totalmente gratuito, tanto en castellano como en catalán. Y bueno, además de estos webinars que podéis ver grabados después en YouTube, pues también nos hemos lanzado a las redes sociales y a través de canales como Instagram, pues hacemos también algunas charlas, entrevistas con profesionales en los que también participan familias de carácter más informal, más corto, en los que también hay preguntas del público y en los que, bueno, pues también tratamos algunos temas de actualidad más inmediata que las familias nos demandan y que quieren tener respuesta. Así que nada más, antes de darles paso a los ponentes ya, deciros que nos podéis seguir a través de las redes sociales para estar al día de los próximos eventos que organicemos, de nuestra agenda. Y también deciros que al final de esta charla, pues dedicaremos unos minutos a las preguntas. Así que sentiros libres de ir dejando vuestras preguntas en el chat de Zoom y al final del todo, pues podremos irlas respondiendo. No seáis tímidos. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y ahora sí, damos comienzo a la charla. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero agradecer a Paula, Ariane y a todo el equipo de Escuela de Salud por tenernos en este webinar tan especial, como comentaba Paula, en el que no solo trataremos la parte de prevención, sino la de tratamiento, de herramienta terapéutica de actividad física, ejercicio y deporte. Y en unos minutos sabréis por qué hago estas tres diferencias y estas pausas en estas tres palabras o en estos tres conceptos. Quería aprovechar para comentaros que el día 6 de abril, este mismo sábado, es el Día Mundial de la Actividad Física. Y dentro del contexto de este día se están haciendo multitud de acciones para fomentar la práctica de que la gente se mueva, básicamente. Tengas una patología, tengas una limitación, no tengas nada, la cuestión es moverte, ¿no? Y quería comentaros que esta mañana hemos hecho una jornada dedicada a profesionales en el que hemos hablado de actividad física, ejercicio y deporte como herramienta terapéutica
en patología y en pacientes que tenemos ingresados en el hospital. Y esta tarde la charla va más dirigida a vosotros. Son conceptos más básicos, más sencillos, pero por eso no dejan de ser interesantes. Y sobre todo, como decía Paula, es importante, si tenéis dudas y preguntas al respecto, que nos las dejéis en el chat, porque creo que es la oportunidad excepcional de poder hacerlo a unos profesionales como son David Domínguez y Ana Merayo, que son compañeros míos, entre otros, en la unidad de medicina de l'esport del Hospital Clínic Sant Joan de Déu. Así que, sin más dilación, os dejo con el doctor Domínguez, que dará la primera parte de la charla. Gracias. Gracias, doctora Ferrey. Gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa, que yo creo que es muy, muy importante. Entonces, yo comienzo mi participación con esta frase que, bueno, decimos muchos profesionales de la salud, ¿no? Y que nos encontramos frecuentemente. Para mejorar su salud, tu hijo o hija debe hacer deporte. Y aquí, pues, aparecen una serie de preguntas y cuestiones a pensar de, bueno, deporte, horarios, indumentaria, fines de semana que tengo que participar, instalaciones, matrícula. Y al final, algo que es una simple recomendación termina convirtiéndose en algo extremadamente complejo. Y posiblemente la culpa es de nosotros, profesionales, que no terminamos de hacer la correcta transmisión de la información. Entonces, me gustaría empezar definiendo un poco los conceptos que ya ha ido comentando la doctora Ferrey, que se han hablado esta mañana. Entonces, es muy importante, primero, definir lo que son los términos, ¿no? Y aquí estamos hablando de un término muy importante que es la actividad física. Al final, yo siempre lo comento con nuestros pacientes deportistas, estamos diseñados para movernos, ¿no? Y el movimiento es una condición inherente a nuestra naturaleza. Entonces, la actividad física es cualquier movimiento corporal generado por los músculos esqueléticos que finalmente generan un gasto energético, y la actividad física está en nuestra vida diaria, ¿no? Yo estoy ahora haciendo actividad física porque me estoy manteniendo de pie. Ir al colegio en bicicleta o caminando es actividad física, hacer las tareas del hogar, sacar a pasear al perro, ¿no? Hacer jardinería, o sea, todo esto es actividad física. Y este es el objetivo primario de la prescripción. El ejercicio físico es un tipo de actividad física que en este caso está planificada y estructurada y que se realiza con un objetivo específico, que en este caso es mejorar o mantener la condición o aptitud física y la salud. Y finalmente tenemos el deporte, que el deporte es un tipo también de actividad física, pero que en este caso involucra una competición organizada, con unas reglas establecidas y que se buscan unas habilidades específicas. Sabemos que puede ser de forma individual o de forma colectiva en equipo, y generalmente tienen pues esto un componente de juego competición, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando hablemos de estos términos sepamos bien las diferencias, porque no es lo mismo hacer una prescripción de deporte versus hacer una prescripción de ejercicio físico. Entonces, objetivos que nos gustaría dejar claros, ¿no? No es el objetivo primario que nuestros hijos e hijas hagan deporte, sino que primero sean físicamente activos, que por otra parte reduzcan el tiempo de sedentarismo y que finalmente seamos capaces de que instauren un estilo de vida activo. Y entonces ahora revisaremos un poco estos tres objetivos. Importante, sedentarismo no es lo mismo a ser físicamente inactivo, que también son términos que muchas veces intercambiamos. Entonces, el ser sedentario o tener un estilo de vida sedentario es cuando pasamos varias horas sentados o tumbados mientras estamos despiertos o en estado de vigilia. El sueño no cuenta como estado sedentario, pero si yo paso la mayor parte de mi tiempo durante el día mientras estoy despierto, viendo televisión, pantallas o móviles, que de hecho son muchas de las actividades que ahora practican nuestros hijos o hijas, pues esto ya se puede considerar como un estilo de vida sedentario. En cambio, la inactividad física es cuando nuestros hijos o hijas no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física, y estas recomendaciones son, bueno, están recomendadas por instituciones, organizaciones internacionales, como en este caso puede ser la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que en edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, nuestros hijos e hijas al menos tendrían que hacer 60 minutos de actividad física aeróbica, ¿sí?, de intensidad moderada e intensa. Y en estos 7 días, al menos 3 deberían incluir actividades que fortalezcan músculos y huesos, como puede ser el trabajo de fuerza muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué escenarios nos podemos encontrar?
Pues podemos ser personas sedentarias y físicamente inactivas al mismo tiempo. Yo paso muchas horas de mi día sentado tumbado y además no cumplo con los requisitos mínimos de actividad física. Pero por otra parte, también puedo ser una persona, o nuestros hijos pueden ser personas sedentarias y a la vez físicamente activos, ¿no? Pasan muchas horas sentados tumbados frente a las pantallas, la televisión, ¿no? Los móviles, pero pueden cumplir con estos requisitos de actividad física. Importante, la actividad física, o sea, el hecho de que una persona sea físicamente activa no termina siendo, o sea, no es suficiente para eliminar por completo los efectos negativos que tiene el sedentarismo en nuestra salud. Entonces, lo ideal o los objetivos finales es que nuestros hijos e hijas sean físicamente activos y que eviten tener un estilo de vida sedentario, que no es fácil a día de hoy. Entonces, volviendo al tema de la definición de ejercicio físico, ¿no? Que recordamos que es la actividad física planificada, estructurada, que se realiza con el objetivo específico de mejorar o mantener la condición física y la salud, me gustaría también aclarar cuál es el concepto de condición física. Y aquí vamos a hablar de la condición física no con el objetivo de mejorar el rendimiento, sino con el objetivo de mejora de la salud. Entonces, la condición física o aptitud física es el nivel de energía y vitalidad que permite a nuestros hijos o hijas llevar sus actividades habituales, ¿no? De forma que lo puedan disfrutar, que además disfruten su tiempo libre, que puedan afrontar emergencias imprevistas y fatiga excesiva, ¿no? Se me está yendo el bus, pues tengo que correr y no me fatigo. Se ha estropeado el ascensor, pues puedo coger, subir las escaleras y llego sin una fatiga excesiva, ¿no? También ya sabemos que esto nos permite evitar enfermedades, sobre todo de tipo crónicas, desarrollar al máximo la capacidad intelectual y, como lo veremos a continuación, pues también mejorar nuestra salud mental. Entonces, esta condición o aptitud física se conforma de lo que son las capacidades físicas, que al final son un conjunto de factores físicos, orgánicos o funcionales, que finalmente lo que nos permiten es movernos, ¿no? O sea, realizar tareas motrices, que nuestros músculos esqueléticos trabajen. Entonces, estas capacidades físicas, de una forma muy didáctica, se pueden clasificar o dividir en capacidades motoras o básicas, capacidades neuromusculares y capacidades facilitadoras. Entonces, las capacidades físicas motoras o básicas serían la resistencia cardiopulmonar, la velocidad y la fuerza. Las capacidades neuromusculares serían el equilibrio, la coordinación y la agilidad. Y tenemos una capacidad facilitadora que sería la flexibilidad. Entonces, cuando hablamos de mejora de salud, estas son las capacidades que tenemos que tener en cuenta, que nuestros hijos e hijas tienen que trabajar, desarrollar para poder conseguir este estado de bienestar y salud. Y estas capacidades serían la resistencia cardiopulmonar, la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la agilidad. Entonces, es muy importante que cuando busquemos actividades, ya sea ejercicio físico o deporte, busquemos el favorecer actividades que promuevan estas diferentes capacidades. Y la situación que nos estamos encontrando últimamente y frecuentemente es que muchos niños y niñas terminan especializándose en una actividad que solamente trabaja una o muy pocas de estas capacidades, y al contrario, tenemos que generar esta diversidad. Entonces, otro de los objetivos importantes, el que seamos capaces de generar un estilo de vida activo en nuestros hijos o hijas. Y este estilo de vida activo se podría definir como el que nosotros seamos capaces de tomar decisiones de forma consciente para incorporar el movimiento en nuestras actividades diarias, que ya lo he comentado anteriormente. Desplazarse caminando al colegio, ¿no? O en bicicleta, mantenerse de pie en vez de estar sentados o sentadas, subir escaleras en vez de usar las escaleras eléctricas o el ascensor, o en el caso de que sí sabemos que vamos a realizar, ¿no? Actividades durante mucho tiempo sentados o sentadas, pues realizar pausas activas, que cada cierto tiempo nos pongamos de pie, generemos movimiento, ¿no? Hagamos que nuestros músculos trabajen. Entonces, ya para finalizar, como padres y madres, ¿qué debemos tener en cuenta para nosotros poder favorecer esto, ¿no? La actividad física, reducir el tiempo de sedentarismo y, sobre todo, tener un estilo de vida activo. Lo más importante, debemos ser un ejemplo para nuestros hijos o hijas. Si nuestros hijos o hijas ven que somos físicamente activos, ¿no? Cumplimos con nuestras recomendaciones de actividad física, pasamos el menor tiempo posible sedentarios y además favorecemos estas actividades en nuestro día a día de estilo de vida activo, será más fácil que seamos un ejemplo, que nuestros hijos e hijas puedan instaurar
factores y que además sean hábitos que perduren durante toda la vida. Importante también, debemos enfocar el ejercicio físico con objetivos de salud, aprendizaje y diversión. Y los objetivos de competición tendrían que, en la medida de lo posible, pasar a un segundo plano. También es importante el preguntarle a nuestros hijos e hijas qué les gusta, ¿sí? Priorizar el interés y satisfacción de ellos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que como padres terminamos transfiriendo nuestros objetivos a veces competitivos o deportivos en nuestros hijos o hijas y finalmente ellos o ellas pues terminan abandonando esta actividad porque no les gusta, no les parece interesante, no se divierten, ¿no? No están con sus amigos o amigas. Entonces también es muy importante tener en cuenta lo que les gusta y en lo que se encuentran cómodos y les divierte. Importante, que ya lo comentamos, en la medida de lo posible, ¿no? En la dinámica familiar, pues intentar compaginar diferentes actividades que favorezcan las diferentes capacidades que hemos comentado anteriormente, para que el desarrollo pues, sea lo más plenamente posible. Otra cosa que también es fundamental es que no tenemos que tratar a nuestros hijos o hijas como adultos pequeños, ¿sí? Por lo cual es importante tener en cuenta pues, diferencias en el desarrollo físico, fisiológico, psicológico y emocional, y además en las diferentes edades. No es lo mismo un pequeño o pequeña que puede tener 5 o 6 años a un adolescente de 15 16 años o alguien que ya está más cercano a lo que es la adultez, ¿no? Y un objetivo también importante es que tenemos que reservar tiempo para el juego libre diario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto también fomentará la creatividad y fomentará que nuestros hijos disfruten más. Entonces, con todo esto, pues el objetivo un poco de esta primera charla era revisar estos conceptos, porque creemos que es muy importante a la hora de nosotros poder hablar un lenguaje que también nos permita a los profesionales pues poder hacer una correcta prescripción, no de deporte, sino en este caso de ejercicio físico y además favorecer lo que sería la actividad física y un estilo de vida, en este caso activo. Pues muchísimas gracias, David. Yo creo que han quedado claros los conceptos. Luego entraremos a hablar un poquito más. Ahora damos paso a Ana Merallo para que nos explique la parte de bienestar psicológico. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Siempre que escucho a David me quedo alucinada porque son cosas que creo que en nuestro día a día están presentes, pero que el matiz de la definición nos hace tomar perspectiva de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo me queda el último mensaje, David, muy clavado y muy grabado de la importancia de hacer ejercicio físico y que fomentemos la actividad física lo máximo posible. Voy bien encaminada, conceptos claros, ¿no? A partir de aquí, a mí sí que me gustaría hablar de la relación, cuando hablamos de esa actividad física en pacientes con enfermedades crónicas y empezar hablando del bienestar. A mí me gusta especificar dentro del paraguas de la salud mental qué es el bienestar psicológico, definiéndolo como aquella parte de estar bien, de sentirse bien, que cada persona puede elaborar por sí misma según su grado de satisfacción con las cosas que piensa y que siente. Y está dentro de ese marco más amplio que es la salud mental, en el sentido de que volvemos a pensar qué bienestar siente la persona y que lo está sintiendo ella misma, ¿no? Pero que tiene que ver con más relación con otras cosas como estoy a gusto en el papel que tengo en mi vida o los roles que estoy desarrollando y qué relaciones establezco desde ese rol con todo lo que el entorno en el que estoy me rodea, ¿no? Entonces es un marco mucho más amplio, pero empezando a hablar de esa salud mental, centrándonos en el bienestar psicológico, nos vamos a pensar en diferentes cosas, ¿no? Si es lo que yo siento, lo que yo pienso, desde en el momento que me pueden diagnosticar una enfermedad crónica, podemos empezar a tener muchas dudas, muchos miedos, muchas incertidumbres de esto que supone, esto que me limita, con esto qué planteamientos tengo y sobre todo qué puedo dejar de hacer o qué debería de empezar a hacer, ¿no? Empezamos a modificar, empezamos a preguntarnos y desde aquí siempre el hecho de que dentro de la medicina o dentro de las ciencias de la salud, tener en cuenta que somos equipos multidisciplinares en el que nos encanta que nos pregunten, pero nos encanta que nos planteéis cosas que podamos intentar resolver desde diferentes vertientes, ¿no? Y cuando hablamos de ese bienestar, hablamos de cómo podemos generar que con nuestras nuevas circunstancias tengamos la aceptación de lo que nos está ocurriendo, cómo desde esa aceptación empiezo a hacer cosas nuevas y me generan una autonomía porque estoy creciendo a nivel personal con las situaciones o con las circunstancias con las que me toca vivir
y empiezo a preguntar y empiezo a hacer las cosas desde otro punto de vista para conseguir el dominio del entorno. Y a partir de ahí, con esos nuevos escenarios, seguramente me tenga que relacionar con diferente gente o de diferente forma, cómo yo voy a conseguir esas relaciones que puedan ser más óptimas o sacar más rendimiento a esas relaciones hacia los demás y conmigo mismo, ¿no? Es mutuo. Pero sobre todo volvemos a lo mismo. El bienestar siempre nos está hablando de tener una autonomía, de tener unas responsabilidades, pero sobre todo de saber actuar con las circunstancias que me tocan vivir, me gusten o no me gusten, pero desde ahí es donde empezamos con la aceptación. Cuando hablamos de beneficios, o sea, si nos ponemos a pensar en los beneficios más a nivel emocionales, más a nivel social, más de qué es lo que experimentamos las personas cuando hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio físico, cuando hacemos deporte, cuando se hace deporte de alto nivel, alto rendimiento. O sea, podríamos extendernos muchísimo tiempo, ¿no? Pero sobre todo, cuando yo aprendo a hacer cosas, cuando yo tengo retos, cuando yo empiezo a trabajar en mí mismo, empiezo a tener sobre todo más confianza o más dominio de lo que yo hago. Por lo tanto, me veo, o sea, empiezo también a pensar, a tener más estima sobre cómo yo me estoy concibiendo a mí. Y a partir de ahí puedo trabajar en rasgos de personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo veo que tengo un establecimiento de objetivos, voy consiguiendo nuevos retos, el hecho de estar más comprometido, de tener más disciplina, de poder tener más responsabilidades, me puede hacer que esté más positivo, que esté más motivado y que se vayan modificando a lo mejor ciertos rasgos de personalidad que parece que están muy estancados, pero que el entorno, las circunstancias que nos toca vivir, se pueden modificar, ¿no? Cuando yo estoy expuesta a estar en unos entornos deportivos donde hay muchos estímulos, el hecho de tener lo que decía David, ¿no? Comentaba, el permitir el juego libre o la actividad libre fomenta la creatividad. Tengo nuevos escenarios, tengo nuevas resoluciones de situaciones que pueden ser complejas, se permite el ensayo y el error y a lo mejor no hay una normativa establecida que tenga que pase algo si la incumplo, ¿no? El hecho de soy capaz de hacerlo, o sea, soy autosuficiente, soy capaz, tengo esa autonomía para lograrlo, para intentar y volver a intentar lo que me estoy proponiendo, ¿no? Por lo tanto, también estamos trabajando toda la gestión de las emociones, o sea, que cuando hablamos de gestionar emociones no es controlarlas, sino ir navegando por ellas hasta encontrar cuál es el equilibrio, cuál es la estabilidad o regulación emocional de cada situación en la que podamos vivir. Cuando nos relacionamos con gente y el deporte, la actividad física o el ejercicio físico nos permite estar en contacto con personas que tienen objetivos similares a nosotros o que comparten un disfrute, también es lo que nos hace que podamos tener una comunicación más asertiva, el hecho de poder trabajar la empatía, de poder trabajar la socialización desde otros puntos de vista. Y desde ahí el hecho también de tenemos escenarios en los que nos tenemos que manejar en diferentes entornos, también el manejo, optimización de la percepción y que situaciones que a lo mejor no nos gustan, cuando los niños, niñas están relacionándose o no tienen el mismo punto de vista, el también trabajar el autocontrol que puedan tener. Cuando yo hago deporte, y aquí nos han hablado de las endorfinas, ¿no? de todas las hormonas que nos producen más placer o que nos hacen sentir más optimistas, también podemos sentir desde el punto de vista cómo me percibo físicamente, ¿no? O sea, me noto más fuerte, me noto con más energía, desde ahí esa imagen corporal más positiva. Y sobre todo, o sea, la importancia de poder trabajar y de poder tener en cuenta un factor fundamental de salud como puede ser la mejora en la cantidad y calidad de sueño. Hablamos de todo el tiempo que se invierte en poder hacer otras actividades, pero también tenemos que tener mucho ojo y mucho prisma y mucho foco en cuál es la importancia de lo que tenemos que tenemos de naturaleza que podemos hacer en cada día y no le dedicamos las horas suficientes, como es el sueño. Cada noche deberíamos de pasar por el taller y en ese taller nos apagamos y gracias que nos apagamos para que podamos ir trabajando en recuperar toda la parte más muscular, toda la parte de memoria, todo el aprendizaje, toda la gestión emocional para empezar cada día con la energía necesaria para nosotros poder confrontar cada cosa que nos pasa en el día a día. Por lo tanto, desde este punto de vista, o sea, cuando hablamos de todos los efectos, o sea, yo siempre digo, con los niños o las niñas, ¿no? O sea,
y a los padres, sobre todo dirigido a las familias, es tan importante el hecho de hacer deporte, no solo por todos esos beneficios que tiene, sino con la cantidad de estudios que cada vez nos ratifica más que la práctica deportiva lo que hace es que nuestro cerebro esté más activo, y solo con eso hay una movilidad de muchos factores que nos están facilitando el que podamos tener más competencias en el día a día, en el que podamos ampliar todos nuestros conocimientos, porque el tener, o sea, que la práctica física esté incrementando toda la actividad cerebral, aunque sea solo para que tengamos niños más adaptados, más inteligentes. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de la capacidad de adaptación a las circunstancias. Aquí en este estudio, o sea, lo que se veía es que con solo 20 minutos de caminar, la actividad del cerebro era súper potente. O sea, imaginaros si todos los días o con la máxima frecuencia que nosotros pudiéramos actuar, nos estuviéramos movilizando, ¿no? De hecho, habría que plantearse también hasta el sistema educativo de cuánto tiempo pasan sentados, o en las pausas activas que no existen en el cole o en nuestros sitios de trabajo, ¿no? El hecho de empezar a recordarnos a tener alarmitas, no sé si alarmitas en el móvil o alarmitas cerebrales, el levántate y estírate aunque sea, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer como rutina. O sea, la importancia de empezar a instaurar pequeñitas rutinas en el día a día, con independencia de lo que estemos haciendo, para decir, hey, tenemos que coger un aire, tenemos que empezar a movilizarnos, ¿no? Para las familias, cosas que son fundamentales, ¿no? Y que siempre cuando empezamos a plantear este webinar, una de las cosas que a mí me llama la atención es lo que podemos recibir en consulta de, lo primero, cuando hay un diagnóstico que no esperamos, porque al final cuando se diagnostica una patología no te la esperas o no la quieres saber o la quieres evitar, pero en el momento que ya llega es poder trabajarla como un duelo, ¿no? Es una pérdida o es una incertidumbre que viene que no sabemos cómo actuar. Desde ahí, en este primer momento, sobre todo es que podáis preguntar, que os sintáis escuchados, que se os puedan dar pautas desde una visión multidisciplinar. O sea, al final el equipo de trabajo no es solo que os pueda tener un médico, un psicólogo, un fisio, o sea, el buscar diferentes medios, el que os puedan dar oportunidades de explorar nuevas iniciativas. Segundo que nos puede pasar, esa gestión del miedo. Ya tenemos un diagnóstico, nos estamos poniendo al día de qué supone esto y qué limitaciones puede tener, pero que igual que hay limitaciones, siempre hay oportunidades en todos los diagnósticos. Por lo tanto, desde ahí, el empezar a gestionar el miedo. Ese que no puedo hacer, empezamos a evitar cosas, o sea, podemos o debemos evitar lo que nos digan que tenemos que evitar, pero tenemos que ir probando nuevas cosas que nos estén acercando a conocernos de nuevo desde otro punto de vista distinto que antes no nos habíamos mirado. De cara a los niños y las niñas y de cara a las familias, para fomentar esta adhesión o para generar que se pueda continuar en el deporte o iniciarse en otro nuevo, si así la patología nos lo hiciera hacer, llevar otro camino, es elegir actividades que le puedan gustar, que es lo que decía David, ¿no? O sea, a día de hoy el mercado deportivo o de actividades es tan amplio que podemos experimentar de muchas formas en el medio natural, en ciudad, en parques, o aunque sea simplemente el hecho de poder caminar o de poder jugar desde otra perspectiva que no sea tanto con máquinas o con pantallas. Siempre, cuando aquí pone establecer un horario regular, ya sabemos que la vida de los niños, niñas, adolescentes cada vez está llena de más actividades o más responsabilidades. Y hay una cosa que siempre trabajamos con todos los pacientes, con todos los deportistas, que es la necesidad de tener hábitos. Y uno de los hábitos es, si yo tengo mi horario cuando hago matemáticas o cuando hago inglés o cuando voy a música por la tarde como extraescolar, ¿por qué no ponemos en nuestro horario cuando voy a hacer ejercicio físico? Yo siempre digo que lo que no está escrito parece que no existe, ¿no? O lo ponemos en otro lugar porque es lo que me da pereza o es lo que no me apetece tanto, pero luego tenemos que pensar qué efecto emocional tiene eso que estamos haciendo. Yo después de hacer actividad física, ¿cómo me siento? Me siento más enérgica, me siento más feliz, me siento más satisfecha, me siento más orgullosa. ¿Por qué? Porque he logrado hacer una cosa que además una vez que lo he hecho me ha hecho no pensar en nada. He podido estar centrado en una tarea que a día de hoy a veces nos resulta muy difícil porque creemos que somos multitasking y está comprobado que no existe el multitasking, ni en las mujeres, ni en los hombres, ni en los animales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el hecho de poder hacer esos horarios donde se estipule.
la comunicación multidisciplinar, o sea, no solo es un profesional el que os puede orientar, o sea, que todas las dudas que podáis tener, que las dirigéis a quien consideréis y sobre todo como familia ser un modelo a seguir, ¿no? Se ha acabado eso de, mamá, tráeme un vaso de agua, papá, bájame no sé, lo que sea, que se muevan, que cualquier paso, cualquier movimiento nos sirve para aumentar la actividad física diaria y sobre todo el poder plantear no solo esa actividad física o deporte como lo quiera hacer nuestro hijo, sino que también podamos compartir con ellos momentos en el que sea una parte de ocio que sea mediante el movimiento y que sea compartido entre todas las partes de la familia. Entonces, desde ese punto de vista, lo que pone aquí, cada acción suma, cada paso suma, cada movimiento nos puede sumar. Por lo tanto, creo que a partir de ahora los webinars los vamos a tener que hacer andando con pinganillo para aplicar con el ejemplo. Y para finalizar, o sea, hay todos los artículos que os podáis imaginar que nos dicen que la evidencia científica en la asociación del bienestar psicológico, la actividad física, es indudable. Entonces, el poneros a hacer deporte, el que no lo está haciendo ya, deporte, actividad física o ejercicio físico, el que esté haciendo cosas que no le motiven, que busque otros campos, porque seguro que encontrarás una cuestión de tener motivación y después tener disciplina para seguir metido y adherido a lo que se está haciendo cada día y que lo compartamos porque al final el acto social de compartir cosas nos hace que también nos adheramos más y que queramos seguir perteneciendo a lo que estamos porque al final mediante la actividad física se generan también comunidades sociales. Muchas gracias. Pues bien, Paula, si no me equivoco, tenemos unos minutos antes de pasar con los pacientes, ¿correcto? A mí me gustaría, ¿me puedo sentar aquí y hacerlo desde aquí? Perfecto. Me gustaría comentar con mis compañeros algunas de las cosas que se han estado haciendo y David, te quería hacer una pregunta. Hablaba Ana de lo que es crear hábitos, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando hay un diagnóstico que, no sé, te diagnostican una diabetes a un niño, ¿no? Los padres, de entrada es, ostras, ¿cómo compatibilizo esa enfermedad con la patología? ¿Cómo podemos hacer ese cambio en hábitos? ¿Cómo puedo, hablo de esta patología como cualquier otra, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles nosotros a establecer ese cambio de hábitos para que no sea un miedo o un drama dentro de la familia, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esa y que sea una herramienta terapéutica al fin y al cabo? Yo creo que lo primero es que muy pocas patologías tienen una restricción de lo que es la actividad física o el ejercicio físico. Si al final cada enfermedad se individualiza, ¿no? Que fue una cosa que se habló bastante en la mañana, se puede beneficiar perfectamente de todo esto que hemos comentado. Entonces, yo creo que también lo que comentaban, o sea, una vez que se ha asimilado todo ese duelo, ¿no? Porque al final el tener un diagnóstico, lo que decías, o sea, te hace cambiar todo, la dinámica familiar, el cómo me veo, el cómo me ven los demás, etcétera. Entonces, yo creo que arropar bien ese proceso y aprovechar para ir introduciendo el tema de la actividad física. O sea, yo creo que aquí, por eso también quería dejar, o sea, que se quedaran claros los conceptos, porque al final es generar movimiento, que es lo que decíamos, ¿no? El favorecer oye, vamos a movernos, vamos a caminar, vamos a hacer en vez de estar en el sofá o en vez de estar delante del ordenador, de la pantalla. Entonces, simplemente estos pequeños cambios ya nos aportan un beneficio. Y aunque es cierto que, ¿no? Las guías y los consensos y todo nos dicen que tenemos que tener ese mínimo, como comentaba Ana hace un momento, aunque sea un minuto suma. O sea, esos minutos van sumando y al final los hábitos, ¿no? O sea, se construyen de poco a poco. No esperamos hacer un cambio radical de un día para otro, sino que sí ir instaurando, pues, progresivamente todo eso. Entonces, pero no es fácil tampoco, ¿no? O sea, no es sencillo, o sea, porque al final tenemos que cambiar esa dinámica familiar para poder instaurar todos esos hábitos nuevos. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser, nos tenemos que mover. Y el movimiento, a menos de que sea una enfermedad muy, muy aguda, ¿no? Que de hecho ya hay hospitales que lo están metiendo en agudos, ¿no? Pero es que difícilmente hay enfermedades que pueda haber una contraindicación para generar movimiento. Entonces, no sé si te he respondido. Sí, sí, completamente. Al final, lo que hablábamos con Ana, ¿no? Preparando un poco la charla y al ver la tuya, era decir, la angustia o la sensación de
novedad y de shock, ¿no? Cuando te dicen, pues tienes esta enfermedad o tienes una limitación física y dejas de poder hacer lo que hacías, en el primer momento es cómo me adapto, y ahí entramos todos, o sea, nosotros, pero también los fisios, los preparadores físicos, enfermería, es decir, al final en este hospital, gracias a Dios, yo creo que van muy arropados, ¿no? Cuando hay un diagnóstico, evidentemente es un hospital que tiene muchísima gente trabajando, pero a veces tienes gente que no tiene ese acompañamiento y que de repente me paro, ¿no? Uno de los ejemplos de esta mañana, que ha sido antes de que nazca el bebé, ¿no? En una embarazada de alto riesgo. Y igual, quizá ahora salgo un poquito, pero es que vamos a ello desde el principio. Es decir, una embarazada de alto riesgo antes era postrada en la cama. Y se ha visto, ¿no?, que acaban teniendo los mismos efectos que pueden tener los astronautas en el espacio por inmovilidad. Y eso, evidentemente, afecta a la madre y secundariamente al bebé que tiene que nacer, ¿no? Por tanto, y ahora se están haciendo programas de actividad física para esa mujer. Más riesgo que ese es difícil que exista, ¿no? Luego tendremos el ejemplo de Jan, que es uno de nuestros pacientes de un programa que hicimos con el servicio de cardiología aquí en el hospital, con una cardiopatía importante y que no lo paramos, no está quieto, ya lo veréis, ya os explicará su experiencia. Por tanto, yo creo que es parte de nuestro trabajo el fomentar, el acompañar y el dar una cierta tranquilidad en ese sentido. Y yo creo que la educación es fundamental porque al final, en este contexto, ¿no?, de miedo, incertidumbre y tal, pues nos quedamos quietos, o sea, y si no tenemos esa educación básica, no tenemos esos recursos también para nosotros poder, ¿no?, motivar todos estos cambios. Y viendo que al final las patologías, ¿no?, y nosotros mismos como profesionales muchas veces restringimos, no puedes, esto está prohibido, esto tal, ¿no? Pero que el sedentarismo y la inactividad física seguramente tienen más riesgo a largo plazo, bueno, no seguramente, o sea, lo tienen más a largo plazo que la actividad física, ¿no? Supervisada, prescrita, ¿no? O sea, con una educación de fondo y que sabemos todos los beneficios que puede tener. Entonces, para mí es fundamental y yo creo que esto a día de hoy difícilmente hay patologías, o sea, muy pocas que tienen una contraindicación absoluta de deporte. Ahora, actividad física, si trabajamos diferentes capacidades, es que todos nos podemos beneficiar. Mira, ahora se estaba escuchando, ¿no? Y lo que pensaba es, como familia, en el momento que hay un diagnóstico sobre la mesa, lo que te planteas es todo lo que tengo que controlar y todo lo que tengo que evitar. Claro, cuando te pones en la cabeza de un niño que a lo mejor no sabe ni lo que le está pasando, el grado de control que necesita o que considera la familia que tiene que tener, también hace que haya como más obsesión, que evidentemente puede estar en riesgo, ¿no? O sea, pero aquí hay que tener en cuenta que desde muy temprana edad, o sea, los niños son muy adaptativos y seguramente el sufrimiento que están padeciendo las familias no la está padeciendo el niño, solo está viendo por qué me quitan esto, o la alimentación, por qué me la modifican, por qué tengo que hacer esto ahora, por qué me tienen que pinchar, por qué tengo que ir al médico. Pero yo creo que hay esta parte de desde muy temprana edad, con esa adaptación que tienen y con esa inteligencia adaptativa, el empezar a poder explicitar y hablar con el niño para que también lo viva con normalidad. O sea, es una circunstancia concreta y se convierte en una característica con la que va a convivir el resto de su vida, ¿no? O sea, y en esto yo voy a un ejemplo de diabetes, ¿no? Antes una persona diabética siempre se escondía en todos los sitios porque me tengo que ir a pinchar, porque me tengo que ir a medir. Ahora se regula de una forma muy natural. Entonces, desde ahí, o sea, con eso, con todo, ¿no? O sea, que cuanto antes les metamos en el proceso, les enseñemos con paciencia y que vayan teniendo esa autonomía que hablaba, ¿no? Que es base del bienestar. Creo que es importante entendiendo y empatizando con todas las familias que dices, claro, es que es muy pequeño, no se entera, o a veces no les dejamos que se enteren. Bueno, quizás es naturalizar, ¿no? También el hecho, ahora hablabas de diabetes, hay deportistas de alto rendimiento que son diabéticos, que lo han dicho, que explican su experiencia y ayudan.
mucho, ¿no? Porque al final ves que han podido llegar, en este caso es alto rendimiento, pero cuantísima gente hay. Estamos centrándonos en diabetes como ejemplo, pero cualquier otra enfermedad que podría ser. Por tanto, esa naturalización dentro del posible riesgo o no del deporte, que no de la actividad física, como bien ha especificado David, yo creo que hace que también todo sea como más tranquilo. Es decir, que evidentemente el primer momento es como, ¡buah! ¿Qué está pasando? ¿Qué me están explicando? Porque hay que cambiar a veces muchas rutinas de familia. Incluso igual que pues, te tienes que mudar de lugar o tienes que hacer cambios importantes a nivel de vida. Lo que han hablado esta mañana el doctor Morales, estamos hablando del PCCB a nivel de cáncer, que se está utilizando la actividad física como herramienta terapéutica, y es una de las cosas que hablaba Paula, ¿no? Que en este caso estamos hablando no de prevención, sino de terapia, porque la actividad física, ejercicio o deporte también puede ser una parte terapéutica para según qué tipo de patologías, y eso ayuda también a naturalizar el proceso que puede ser más o menos difícil de llevar. Y además creo que para la familia es una actividad que se puede compartir, porque hay muchísimas cosas que quizás compartes la tristeza o quizás compartes la dificultad de un diagnóstico, o pues una persona que tiene una limitación de movilidad, ¿no? Y te cambia todo, pero puedes seguir compartiendo cosas. Y cuántas veces hemos visto el vídeo de la familia Hewitt, ¿no? Del padre que hace maratones con su hijo y va hasta Ironman y se te saltan las lágrimas. Eso es compartir también, ¿no? Sí. No, que de lo que comentaban de la adaptación, ¿no? Al final también, yo lo que veo es, si tenemos un deporte concreto, ¿no? Que la familia a veces está volcada en solo un deporte, eso también es muy duro, ¿no? O sea, porque al final dices, pues quiero que sea tenista, y todo se ha volcado para que sea tenista. Y cuando hay una contraindicación, ¿no? Que no puede en este caso seguir jugando a tenis, parece que el mundo se acaba y realmente se pasa por un proceso. Parece que hay un fracaso. Exacto, pero que al final es lo que decías, ¿no? O sea, la adaptación que tendríamos que trabajar para, bueno, no es tenis, pero tengo miles de posibilidades de poder seguir siendo físicamente activo y o sea, participar en otros deportes, es también importante. Pero yo creo que también últimamente, socialmente, como que buscamos que nuestros hijos destaquen solamente en una modalidad, ¿no? Y al final también eso pues tiene sus pros y sus contras. El problema es que cuando se acaba esa modalidad, ¿no? Parece que se termina todo. Sí. Entonces, yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta, que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, porque es como la mesa, ¿no? O sea, si tiene varias patitas y se rompe una, la mesa seguirá siendo estable, pero si tenemos solo una pata y se va, pues ahí será más difícil tal vez de llevar, ¿no? De hecho, hablamos de enfermedad y de patología, pero puede pasar lo mismo con una lesión, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos oído, pues, esta mañana se ha comentado también, ¿no? Mi hijo se ha roto el ligamento cruzado. Y hablaba el doctor Moreno de que no dejan de ser niños que se mueven. Tenlos 9 meses parados. O sea, ese drama del parón de 9 meses no es porque no deje de o ser pues tenista, futbolista, lo que sea, es que son 9 meses que el niño tiene que estar parado y deja de hacer actividad con sus amigos, que eso también, ¿no? Es un parón que hay que buscar otras adaptaciones. Evidentemente, si hay una cirugía, hay que adaptarse a esa cirugía, habrá unos tempos y eso no te lo puedes saltar porque quieres que el niño quede bien, no para el deporte, sino para su vida futura, y por tanto vas a buscar lo mejor. Pero dentro del contexto de la salud de la población infantil y juvenil, cuando hablamos de enfermedad, de lesión, de patología, también tenemos que pensar que la actividad, el movimiento es desarrollo. Y en el momento en que lo paramos, por la razón que sea, estamos parando ese desarrollo que nosotros debemos obligatoriamente buscar opciones para que eso no pase, porque los beneficios a nivel cerebral que hablabas tú o los que hablaba David, ¿no? Y toda la parte de fitness cardiorrespiratorio, todo lo que sabemos en cuanto a beneficio, ese parón más corto o más largo deja de sumar para ellos. Por tanto, vamos a buscar, y si como familia nos habíamos dedicado al tenis, pero ahora toca dedicarse al remo,
pues quizá tenemos que buscar el remo como opción. Al final, tenemos que implicarnos todos en la salud, que la del niño será la de la familia, evidentemente. Y que cada uno dentro de la parte de familia vivirá su propio proceso de duelo. Los padres porque les da cosa por sus hijos, el hijo porque le da cosa también por sus padres o por los amigos o por él mismo, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta, o sea, que como se nos abre un campo de incertidumbre, la incertidumbre nos lleva a estados de ansiedad. Entonces, también el imaginarnos escenarios que no han ocurrido, al final es llevarnos a un mundo de incertidumbre muy negativa. El ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y todo con un contexto negativo, también tenemos que tener en cuenta que es una probabilidad de que pueda pasar algo peor, pero que también existen muchas otras de que puedan pasar cosas buenas. Entonces, igual que pensar es que como antes me ha pasado esto, ahora todo lo que viene es malo, no necesariamente, ¿no? Y al final yo creo que el hecho de cuando tenemos testimonios de familias que tienen pacientes con, o sea, que tienen hijos, hijas con enfermedades crónicas, al final la normalización que hacen o la visibilización que hacen es tan buena que nadie lo ve como algo diferenciador, o sea, lo ves como una característica especial de una persona, ¿no? Lo que comentaba antes, pero que también, o sea, teniendo en cuenta el impacto que puede tener un diagnóstico en una primera fase, en una segunda fase, que yo sí que pido, por favor, que dejemos de imaginar escenarios negativos constantemente porque lo que nos llevan a estados que pueden cronificar el estrés. Y veremos que la mitad de las cosas que pensamos en muchas ocasiones no van a ocurrir. Entonces, llevarnos a ese nivel de alteración, de miedos, de control, de obsesión, solo nos van a generar el hecho de que a veces hasta nuestros hijos nos puedan repudiar porque dicen qué pesada eres mamá, qué pesado eres papá, ¿no? Entonces, el intentar también que hay otra parte de confianza, ¿no? Cuando los niños se van haciendo mayores o están en una edad más adolescente, también poder confiar en que ellos puedan tener habilidades y autonomía para poder gestionar hasta su propia enfermedad, que con eso van a tener que lidiar. Como decía David, no hay una parte de educación muy potente. Esa educación puede ayudar en la parte terapéutica y también en la de prevención. Es decir, si antes de que llegue hay patologías que sabemos pues que son genéticas, ¿no? Y que las vamos a tener, pero hay otras que ocurren porque no tenemos hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? Y la actividad física, ejercicio, deporte, ahí es una herramienta de prevención brutal, pero eso es parte de esa educación que las familias tienen que tener para poder transmitir a sus hijos y también en las escuelas y también en la atención primaria y también todo lo que son las bases, ¿no? Para que el título de la ponencia es herramienta terapéutica de prevención expresamente y está hecho expresamente para decir es que nos sirve tanto en uno que en otro, que ojalá llegáramos con la prevención a ahorrarnos que fuera terapéutica para algunas enfermedades que igual no existirían si hubiéramos hecho la prevención previa, ¿no? Que evidentemente hay que individualizar mucho y hay que ser muy cauto con lo que se dice, pero cuántas veces, ¿no? Hablaba David de hay que hacer los 60 minutos al día, estamos hablando de niños, pero ¿cuántos de esos niños hacen la parte de fuerza y la parte de trabajo muscular? Es que a veces ni lo tenemos en mente y ellos mismos colgándose de un árbol, subiéndose a una rama, que ahora es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, los elementos de un parque ya sirven. Hablaba Elena Codina esta mañana de salud medioambiental, que ahora hay como un poco de fobia a que, ostras, que el niño se va a ir, a ver si se va a caer, si se va a marchar. Es que toda la vida los niños se han colgado de todos lados, todos nos hemos torcido un tobillo, todos nos hemos roto un diente porque nos hemos caído. Y todos hemos llegado manchados a casa. Y no pasa nada. Y esa parte es preventiva también. Esa parte es preventiva y terapéutica porque da que fomenten ese desarrollo que quizá no podríamos tener de otras maneras si los tenemos todo el día encerrados en casa, delante de una pantalla, que ya en el cole están con pantallas, porque ya muchísimos estudian con iPads y con ordenadores, ¿no? Por tanto, creo que es muy amplia. Sí. Y aquí, o sea, y vosotros que sois doctores lo sabéis mejor que yo, ¿no? Y a lo mejor no lo podemos evitar porque tiene que aparecer la enfermedad, pero la podemos retardar. Y sobre todo es el hecho también de decir, o sea, estamos hablando de
de jugar, de divertirse, incluso de que en verano te toque estar con una escayola, que ya puede ser hasta divertido, ¿no? O sea, es como en cierto momento, o sea, el experimentar para esa creatividad que decíamos, porque tú lo comentabas también ahora, es desde muy pequeños nos especializamos en un deporte y dices, dejas de conocer otras cosas, otras competencias, otros círculos que son esenciales para también el desarrollo psicoafectivo del niño o niña. Creo que sí, ya. ¿Se puede comentar algo? Espera, ¿comentar algo? No, sí, más adelante, o sea, también importante el otro extremo que lo comentó Ana, el descanso, ¿no? Porque si no hay descanso, todo lo otro tampoco no va a ser asimilado. Totalmente. Y yo creo que también hemos llegado a un punto en el que lo que decías, la multitarea, ¿no? Y nuestros hijos parece que tienen que llegar a todo, además deberes y entrenar 3 horas y hacer, y a veces duermen 5 horas o 6 horas. Exacto. Entonces, esto también es importante tenerlo presente. Hay que dejarles ese hueco en la agenda, aunque no esté escrito, que no, lo que no está Exacto, escrito no existe, no, el descanso tiene que estar. Pues yo creo que continuaremos horas y horas discutiendo y hablando de este tema, pero creo que llega el momento de dar paso a nuestros pacientes con sus experiencias y vamos a dar paso primero a Carolina Navalón. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Artrogriposis Múltiple y deportista adaptada y nos va a explicar su experiencia desde la infancia hasta ahora y su relación con la actividad física /ejercicio/deporte. Así que Carolina, cuando... Bueno, antes de nada, buenas tardes. Soy Carolina Navalón, antigua paciente del Hospital Sant Joan de Déu y actualmente deportista adaptada. Quisiera agradecer, antes de empezar, a la doctora Eva Ferrer, al Hospital Sant Joan de Déu, la Unitat de Medicina de l'Esport, la invitación a participar en esta charla, a mi parecer tan interesante como necesaria. También quiero explicaros que bueno, he tenido justo una cirugía de prótesis total de rodilla hace un par de semanas, por lo que aún estoy convaleciente, tomando mucha medicación para el dolor. Todo es un poco complicado, así que estoy aquí como tumbada, no puedo estar de manera muy formal, estoy aquí con mi hielo, no sé si lo podéis ver, pero bueno, dejando esto de lado, estoy de veras muy feliz de participar en esta charla, en este coloquio, porque el deporte, pensando en el deporte como herramienta terapéutica, para mí el deporte ha sido clave en diferentes etapas de mi vida y me podría aventurar a decir que en algún momento pues llegó a devolverme la vida, ¿no? Así que os empiezo explicando un poquito mi viaje por el camino de las enfermedades. Se inició al nacer, nací con 7 meses y medio, perdón, de 7 meses y con 1,5 kilos de peso, con contracturas y deformaciones en ambos pies y una patología en ese momento aún desconocida. A los 8 meses empezaron a visitarme aquí en Sant Joan de Déu y así empezó el largo, ¿no?, periplo médico con mi familia, con mi hermana, con el diagnóstico ya de artrogriposis múltiple congénita, que es una enfermedad minoritaria neuromuscular. Empezaron pues las muchísimas pruebas y las cirugías quirúrgicas en los pies. La primera cirugía empezó, pues fue con 2 años y medio de edad. Y la última, pues justo hace un par de semanas, como os comentaba, tengo contabilizadas unas 30 aproximadamente en los pies y una en la rodilla. Sabemos que vendrán más, por lo que esto pues hay que tomarlo como una carrera de fondo. La artrogriposis, entre otras secuelas, pues causa graves contracturas y debilidad muscular. Cuando yo era pequeña y mi madre, que imagino que nos estará viendo, les solía preguntar al doctor, ¿no?, qué podían hacer ellos como padres para ayudarme a reforzar la musculatura. Por aquel entonces, cuando yo entraba en la consulta y como era bastante bajita, no soy muy alta aún, ahora, yo cogía carrerilla y saltaba como podía para impulsarme hasta la camilla. El doctor Cepero, mi doctor de referencia en ese momento, pues sabiendo las graves limitaciones, ¿no?, que puede tener esta patología, se quedaba asombrado mientras le preguntaba a mi madre qué actividades físicas o deportivas yo realizaba. Y mi madre pues le explicaba, ¿no?, que íbamos a andar a la montaña pues cada fin de semana, que hacíamos escalada, que yo practicaba natación y karate varias veces por semana. No me gustaba el ballet porque no podía hacerlo bien.
En ese momento no existía realmente el deporte adaptado como tal, ¿no? En esa época. Y yo imagino, como todos los niños en esta edad como muy joven, cuando no puedes hacer las cosas como los demás, pues te creas tus propias adaptaciones. Así que así va haciendo un poco, ¿no? Me gustaría felicitar la actitud de mis padres. Creo que muy valiente en esto de que siempre me animaron a realizar todas las actividades, pudiera hacerlas mejor, peor, más rápido, más lento, quizá a veces sin ser conscientes de mis limitaciones. Pero sí, en cierta forma, creo que sabiendo que esta actividad física que me estaban ofreciendo sería la razón por la cual yo tendría una musculatura mucho más desarrollada de lo que habría sido habitual, tendría más fuerza, estaba más en forma, más ágil incluso. Y esto luego me ayudaba a tener una recuperación mejor cada vez que me operaban, ¿no? Me permitía también pues, moverme mejor, incluso con las muletas, ¿no? Teniendo todas esas cirugías en los pies. Básicamente, sin darme cuenta, durante toda mi infancia, la actividad y el deporte jugaron un papel esencial en mi recuperación y en mi estado físico. Adolescencia, debido al típico cambio de interés en la edad, dejé varios de los deportes que practicaba, ya no salía a la montaña con la familia para quedarme estudiando o saliendo. Y la actividad física pues pasó a otro plano. Lo he oído que lo han comentado antes en las charlas, esto puede pasar. Y bueno, mi enfermedad, en ese caso, mi enfermedad me dio un respiro y empecé la universidad. Pude incluso marcharme a estudiar al extranjero y trabajar también. Así que hace los veintitantos años, hacia los 27, yo me encontraba en Alemania trabajando cuando empecé a sufrir dolores de espalda muy agudos. Estuve varios años con una sintomatología realmente muy limitante, cada vez realmente peor, pero entre tanto seguíamos con mis cirugías en los pies, así que yo volvía a Barcelona cada par de años para estas cirugías. Durante un viaje para operarme del pie derecho, en ese momento, ya no pude volver a mi trabajo en Alemania porque los síntomas se agudizaron y sufrí también una infección muy grave que me tuvo enferma más de un año. Así que allí pues empezó otro periplo para encontrar un diagnóstico. Llegaron un par de diagnósticos para estos dolores de espalda, ¿no?, que tenía. El diagnóstico de espondiloartritis axial y del síndrome de Sjögren tardaron unos 10 años en llegar. Fueron unos años muy complejos, donde el dolor provocado pues, por las múltiples cirugías en los pies se entrelazaba con dolor pues, en la columna, en las lumbares, en las caderas, en las rodillas. Debido a este dolor severo y al malestar pues, físico y emocional, ¿no?, desarrollé un trastorno alimentario y acabé pues, desarrollando obesidad. He sabido que el sobrepeso, también lo han comentado, no es nada recomendable para pues, cuando hay una afectación articular, que es exactamente mi caso. La situación es que cuando tienes dolor, el dolor te paraliza. Y yo en ese momento estaba del todo bloqueada por ese dolor. Cuando tienes dolor, es que lo único que quieres hacer es hacerte un ovillo, ¿no? Y no moverte. Temes que moviéndote se active aún más ese dolor, así que te quedas quieto. Cuando sufres una enfermedad reumática, como la espondilitis, hay una dicotomía, porque tal y como dice su nombre, si no te mueves, te quedas anquilosado, básicamente rígido, ¿no?, fusionado. Y esto es lo que me pasó a mí, pues tras varios años de espondilitis anquilosante sin tratar y con una artrogriposis múltiple, pues que me había dejado los pies casi inservibles, por lo que llegó un punto que solo podía andar lo suficiente para ir a hacer pues, las compras básicas, cocinar, o sea, un poquito vida diaria. Había llegado un punto así como muy extremo. Y aquí, pues bueno, doy un gran aplauso a las asociaciones de pacientes, ¿no?, porque gracias al contacto con la Asociación de Pacientes de Artrogriposis Múltiple, en este caso, conocí a otros afectados con mi patología y me pusieron en contacto con un ortopeda que bueno, marcaría el inicio de un cambio de rumbo, ¿no? Este ortopeda decidió probar una técnica que se aplica más a nivel pediátrico, que es construir férulas tipo órtesis, DAFOs a medida, y en este caso pues lo probó conmigo como adulta para poder andar y así tener menos dolor. Realmente fue un cambio muy considerable y aunque seguía teniendo dolor, era un dolor menos agudo.
A la par, más o menos, con el reumatólogo, ¿no? Pues empezamos también un tratamiento biológico para la espondilitis. Y a la tercera línea de tratamiento, la rigidez en la columna empezó a mejorar y el dolor generalizado pues iba mejorando. Todo esto, ¿no? Junto con también un cambio de dieta, también creo que lo han comentado, ¿no? Pues comida sana, con dieta antiinflamatoria, también esto pues significó un gran cambio de paradigma. Y también la idea, yo ya sabía de que tenía que empezar a moverme, ¿no? A romper ese bucle causado por el miedo al dolor y afrontar una realidad que en cierta manera sabía, ¿no? Que era que en el momento que empezara a moverme, pues todo mejoraría. Aquí, pues bueno, empecé con estiramientos muy suaves, que era lo único que podía hacer en ese momento de estiramientos, yoga. Luego me animé a reemprender la piscina, que de pequeña pues me encantaba, pero lo probé, vi que en ese momento pues ya no era adecuado para mí. Me animé a empezar a ir a bicicleta y a usarla como método de transporte, ¿no? Luego, porque sí que tenía mucho dolor en los pies al andar, pero pedalear pues me iba muy bien. Y luego pues llegó el reencuentro, ¿no? Reencuentro con un viejo amor, ¿no? El mar y el reencuentro con el stand-up paddle, el paddle surf. Básicamente pues es un deporte que es parecido, para los que no lo conozcan, un deporte parecido al surf, pero que se practica con tablas más grandes y usando un remo. Yo había practicado este deporte hacía algunos años, aunque la primera vez que me subí a una tabla de paddle surf me caí más de 100 veces, estuve más tiempo en el agua que encima de la tabla. Pero me gustó muchísimo la sensación de calma y bienestar que produce, ¿no? Cuando luego lo pude probar algunas veces más. Así que esta vez decidí hacerlo de forma distinta, ¿no? Y me apunté a un club de paddle surf con un entrenador que me ayudara a mejorar, a perfeccionar la técnica para no lesionarme especialmente, y me uní a un equipo, al equipo de Blue Salt School y esta escuela, y empecé a entrenar semanalmente, semanalmente, no mensualmente, incluso a veces pues 2 veces a la semana. Al cabo de un tiempo, nuestro entrenador, Albert, me animó a empezar a competir con el equipo, y yo en ese momento pensé, bueno, estamos locos, ¿no? Yo compitiendo en este deporte, tengo una discapacidad bastante elevada por pues, pluripatologías, y actualmente pues, no existen competiciones adaptadas para subrace, larga distancia, que es el tipo de competición para stand-up paddle. Pero bueno, gracias al entrenador de mi equipo, yo seguí entrenando y compitiendo en subrace, en distancia de 3 kilómetros, con mucho esfuerzo. Al segundo de empezar a competir, esto fue el año 2022, logré, aún no sé cómo, quedar primera de Cataluña en la categoría de 3 kilómetros. Y luego al año siguiente decidí pasar a 6 kilómetros, allí pues forzar un poquito más la marcha, y parece pues que he quedado cuarta de Cataluña y primera en mi categoría de edad, ¿no? Siendo ahora mismo la primera mujer en España con discapacidad compitiendo en subrace, ¿no? Esta categoría. Y un poco yo pienso, ¿no? ¿Qué me enseña esto, ¿no? ¿Y por qué os explico esto? Aparte de que, pues obviamente estoy muy orgullosa y me encanta compartir este triunfo, ¿no? Con todos vosotros y también con personas con discapacidad, con limitaciones, que al final, bueno, todos tenemos nuestras limitaciones más o menos, ¿no? Pero creo de veras que el deporte puede cambiarnos la vida, porque creo que cuando haces deporte puedes dejar tus limitaciones, incluso tu discapacidad, a un lado. Me emociono, estoy un poco sensible después de la cirugía. Madre mía, me emociono mucho. Y bueno, ¿y qué salen tus mejores capacidades? Bueno, me he emocionado muchísimo. Dadme 30 segundos a ver si seguimos. Tranquila, Carolina. Cuando quieras. Sí, es un momento un poco complicado. No, realmente creo que el deporte puede ayudarte muchísimo a nivel físico, mental y emocional. Esto lo estabas explicando antes, realmente eso escuchaba y pensaba, bueno, parece que nos hemos copiado las notas, ¿no? De verdad. Creo que cuando haces deporte, creas equipo, te obligas a adaptarte y a seguir aprendiendo. El deporte logra sacar lo mejor de ti.
En mi caso, por ejemplo, era la fuerza. Yo no tengo equilibrio, pero tengo mucha fuerza, espíritu de lucha, resistencia, constancia. Y cuando te pones a prueba descubres, ¿no?, cuál es tu punto fuerte, que a veces ni siquiera sabías que lo tenías, ¿no? Por lo que animo a todas las madres, padres, todas las personas, ¿no?, afectadas con patología a animarse, a empezar a realizar más actividad física, practicar algún deporte que crean que les pueda ir bien, al menos a probarlo, ¿no? Dejarse sorprender por los mágicos beneficios de moverse, ¿no? Y de vivir una vida más activa, practicando algún deporte que les guste y convirtiéndolo en un estilo de vida. Está claro que faltan más espacios donde practicar deporte adaptado, faltan más espacios inclusivos y tenemos el derecho, las personas con discapacidad, a poder participar en competiciones deportivas de forma segura y tenemos que luchar por ello como sociedad y como motor de cambio entre todos para conseguirlo. Finalmente, me gustaría acabar presentando el vídeo de la primera remada solidaria de stand-up paddle que organizamos con la escuela Brussels School el año pasado, una remada que hicimos pues, para recaudar fondos para una enfermedad minoritaria. Esta remada solidaria acabó siendo el origen, ¿no?, el germen de un proyecto piloto de deporte terapéutico que estamos realizando junto con la colaboración de Medicina del Esport y con el apoyo incondicional de la Fundación Gloria Soler, que es la primera evaluación de los beneficios físicos y psicológicos del stand-up paddle como herramienta terapéutica para personas con afectación musculoesquelética. Espero que os guste el vídeo. Muchas gracias por la oportunidad de dar mi testimonio hoy y seguimos luego. Gracias. La primera Maratón Azul se enmarca como un proyecto de remadas solidarias para dar visibilidad a diferentes enfermedades minoritarias y sus proyectos de investigación junto con el Hospital Sant Joan de Déu. Además, también tenemos como gran objetivo fomentar la práctica del deporte, en este caso el stand-up paddle, como parte del tratamiento terapéutico y como forma de vida. Hola, soy Albert, el director técnico de la Escuela Blusal. Hoy es el primer día de la Maratón Azul que hemos organizado con Carol Navalón y el objetivo pues, es que dar a conocer el stand-up paddle a todo el mundo para que disfruten del mar y aprenden un deporte que está en auge, que realmente está ayudando a mucha gente a desconectar y a conectar a la vez con el medio y con su cuerpo. Hola, buenos días, soy Carolina y estamos aquí en la escuela Brussels School celebrando la primera Maratón Azul, la primera remada solidaria que hemos organizado conjuntamente entre Brussels y la Asociación de Pacientes de Artrogliposis Múltiple Congénita. Yo nací con artrogliposis múltiple congénita, una enfermedad neuromuscular
física, deporte, ejercicio en el agua también es muy beneficiosa. Y ahora cambiamos de registro y nos vamos a hablar con Jan Fernández y su familia. Quiero saludarlos. Supongo que están ahí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Gracias a Carolina por todo lo que nos ha explicado de su experiencia. Y también al Hospital Sant Joan de Déu y a la Unidad del Deporte por también invitarnos a participar a estas charlas, que como decía Carolina, para mí pues son muy importantes y cuanto a más gente puede llegar este mensaje, mejor. Entonces, bueno, si os parece bien, primero contaré un poquito, muy breve, la historia de Jan y luego ya hablará un poquito Jan también. Y nada, si tenéis preguntas o queréis que ya nos explique alguna cosa o yo misma, pues estamos aquí para compartir nuestras experiencias y poder aprender todos juntos. Bueno, yo soy mamá de 3 niños, el hermano de Jan que se llama Pau, que tiene 18 años, Martina que tiene 16 y Jan que tiene 10. Siempre hemos sido una familia muy deportista, porque bueno, siempre hemos pensado que las artes escénicas y el deporte pues son unas de las mejores medicinas que tenemos en la vida. Y porque como decía Carolina, el deporte logra sacar lo mejor de ti y es así, ¿no? Te ayuda en todo en la vida, tanto el deporte pues como la cultura en general y a veces la valoramos muy poquito. Ahora estamos aquí dentro del coche porque ya no se salta ni un entreno a no ser que tenga 40 de fiebre y ahora tenía hoy un entreno, pero hemos dicho que esto era muy importante, ¿no, Jan? Jan nació muy bien, sano, bien, feliz, contento, pero bueno, a los 8 meses pues hizo una parada cardiorrespiratoria y aquí fue pues cuando empezó todo, ¿no? No era su momento, ¿no, Jan? Porque bueno, hizo esta parada cardiorrespiratoria en casa y con la suerte de que teníamos el hospital a 1 minuto, 2 minutos. Entonces fui corriendo y enseguida allí le hicieron una desfibrilación, lo enviaron ya para Sant Joan de Déu, ¿no, Jan? Y allí, bueno, nos confirmaron que Jan tenía una arritmia. Tenía una arritmia que concretamente es una canalopatía. Bueno, hicieron estudios, hicieron de todo y era una de esas arritmias de un 60% que no están catalogadas, ¿no? Que, bueno, teníamos que descubrir qué genera y, bueno, hicimos muchos estudios a sus hermanos, a su hermana, a la familia, a Jan, hicieron genética y todo y, bueno, no dimos con el gen, pero, bueno, sabíamos que era una arritmia y que teníamos que ir al tanto. Entonces, bueno, como ya estábamos prevenidos, pues a Jan, ya cuando tenía 5 añitos, o bueno, en P3, ya iba con una mochila. ¿Qué tenías en la mochila, Jan? El desfibrilador. Ya iba con su desfibrilador en el colegio y con su medicina, ¿no, Jan? Y bueno, y estaba controlado. Pienso que esto es una de las mejores cosas que puede tener una familia, ¿no? Y en el deporte también. Es decir, nosotros cuanta más tranquilidad teníamos, era cuanto más sabíamos que Jan le podía pasar algo, sí, pero teníamos recursos. Y ahora luego cuando hablamos del deporte, pues, y en este estudio que participó Jan, las familias, pues sobre todo nosotros las mamás, ¿no? Y el entorno de Jan es saber que tiene esto, pero que sabemos que está controlado al máximo posible. Bueno, en ese momento no podíamos hacer nada más, Jan iba con el desfibrilador, iba con un profesor que sabía hacer la reanimación cardiorrespiratoria, que pienso que esto es otra de las cosas que tenemos que dar mucha importancia, ¿no? Porque esto salvó la vida a Jan y por eso hoy puede estar aquí con nosotros, el DAI, y que sepan hacer la reanimación, y iba con su medicación. Bien, ¿qué pasó? Que Jan, como tiene este espíritu competitivo, a los 6 años en el colegio, cuando estaba haciendo una carrera, ¿no? Y él quería llegar el primero, pues hizo una nueva parada, ¿no, Jan? Pero como estábamos preparados, su entorno estaba preparado, el colegio estaba preparado, tenía el desfibrilador al lado y los profesores sabían hacer la reanimación, pues Jan volvió, ¿sí? Sin ninguna secuela de tipo neurológico por la rapidez en la actuación. Volvimos a Sant Joan de Déu y entonces, bueno, fue cuando ya a Jan le hicieron una serie de intervenciones, tuvimos, gracias al equipo médico y que estuvieron siempre encima de él, nunca dejaron a Jan por un caso
era un caso difícil, pero nunca le dejaron de la mano, nunca, ni las enfermeras ni el equipo médico. Siempre era todo en positivo y Jan era un luchador también, con una actitud positiva. Pues salió adelante, pudimos dar con la arritmia. En este momento pudimos hacer una ablación de su foco arrítmico. Bueno, parece que esto lo tenemos controlado, pero le pusieron un DAI. Le pusieron un DAI porque sabemos que es una arritmia, pues que, bueno, que está ahí. Pero tenemos tranquilidad. A partir de allí, pues claro, me acuerdo que su hermano, el mayor, que juega en un equipo profesional de baloncesto en Barcelona, dijo, bueno, ara Jan ja podrà tornar a jugar al bàsquet, ¿no? Dijo, ara Jan ja podrà empezar el baloncesto. Porque claro, a Jan lo llevábamos a ver los partidos de Pau, ¿no? Animándole. Y su hermano, claro, le regaló, me acuerdo que estábamos en la UCI, cuando dijeron que Jan ya tenía un DAI, un desfibrilador, y que, bueno, habíamos encontrado el foco de la arritmia y estaba todo un poco más controlado, vino su hermano con una camiseta del Pau Gasol y le regaló a Jan para que se la pusiera. Y entonces yo en ese momento pensé, claro, primero, siempre para mí había sido muy importante el deporte, pero pensé, claro, entonces dices, pero a mí me es importante que Jan está aquí, o sea, Jan está aquí. Y pues pensé, si no puedo hacer deporte, podremos ir de excursión a caminar por la montaña. Y entonces, y esto ya es un contacto con la naturaleza, ¿no? Pero al menos yo solo, pero me acuerdo que pregunté, ¿podremos caminar por la montaña? ¿No? Y me acuerdo que la doctora aquella nos dijo, caminar por la montaña y más. Dice, porque el deporte sabemos, ¿no? Y nos informaron que ayuda a estos niños con problemas en el corazón, y en este estudio que os ha explicado la Eva, pues vemos que el deporte les ayuda. Y yo puedo dar fe de que es así, y que si pueden estar controlados y ellos, los médicos te dicen que puede hacer deporte, pues adelante, ¿no? Me acuerdo que ya a los 5 años, pues no sabía nadar, a los 4 años, y le dije a la doctora, bueno, pero no la apuntaré en natación, ¿no? Porque tiene mucho riesgo. Dice, hombre, más riesgo tiene si no sabe nadar y se ahoga, ¿no? Y entonces, queriéndote decir, bueno, a ver, claro, pero por eso tenemos todo lo que tenemos, por eso estamos investigando la ciencia para que Jan y vosotros podéis estar tranquilos. Entonces, bueno, lo apuntamos, Jan ya tenía 9 años, parecía que todo estaba controlado y dejamos la medicación. Jan lleva el DAI por esta arritmia y yo pregunté, bueno, ¿lo puedo apuntar a baloncesto, que era su ilusión? Y entonces dijeron, sí, probamos, lo controlamos. Yo siempre pensaba en mi mente, ojalá cuanto más recursos tenga, una camiseta que me pueda decir las pulsaciones que tiene Jan, porque quiérale tranquila Jan, yo. O sea, él estaba muy tranquilo. Yo era la que le veía en los partidos correr y pensaba, y le decía desde las gradas, Jan, no corris, no corris. Y pensaba, ¿cómo le digo que no corra en un partido de baloncesto? Y entonces le decía a mi madre, ojalá tuviera aquí pues lo que me marca las pulsaciones para saber, porque él es competidor nato y él es pequeño además. Y aunque pensaba, aunque se note que va mucho, no será capaz de controlarse cuando tiene que parar, solo parará cuando se lo digan. Y entonces yo sufría mucho. Y entonces llegó un momento que dije, es que no puedo. Sufría, no había motivo aparente, pero claro, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, yo me decían, sí, la arritmia está controlada, pero yo le veía correr, lo veía y pensaba, no, tengo la suerte de que esté con nosotros, él tiene la suerte de que está aquí con nosotros, porque tengo que arriesgarme, ¿no? Con un deporte. Y entonces fue cuando, bueno, me daba mucha tranquilidad desde Sant Joan de Déu, me daban todas las posibilidades de que estuviera tranquila, me decían, tranquila, mira, el DAI está conectado con un aparato que nos envía a nosotros todos los registros de Jan, le hacemos pruebas de esfuerzo. Claro que pueden pasar cosas, pero está muy controlado. Yo pensé, pues esto me da tranquilidad. Luego ya fue otra cosa que estaría en comentarla, que fue cuando ya se hizo mayor, ¿no? Jan, que tenía 9 años, ¿qué pasa? Que los chicos dan golpes con los codos en los rebotes del baloncesto y Jan llevaba un DAI. Y nosotros buscábamos un protector para el DAI, una cosa que lo protegiera. Y había una empresa súper chula que ha tenido que cerrar, la pobre, por falta de recursos, que ofrecía protectores en el pecho para DAIs. Y entonces este era otro problema que nos encontrábamos, ¿no? Que claro, los golpes en el pecho que pues que nos... Y un buen día, como el hermano mayor también hacía ping-pong, y así fue cuando fuimos a parar al ping-pong, le dije, Jan, ¿quieres probar en el ping-pong? Pero ya esto todo mío, ¿eh? Porque para tranquilidad mía de decir, bueno,
que no le den un golpe en el like, que le pasen cosas. Y a veces la vida pues te lleva por caminos, como decía Carolina, pues no sabes, ¿no? Lo importante es no limitarte y saber que tienes recursos para sentirte protegido y que cruzando la carretera también te puede atropellar un coche. Es como la tranquilidad de un coche, ¿no? Pues si sabes que tienes el cinturón de seguridad y que tienes un airbag, sí que hay riesgo de choque, pero hay menos posibilidades de que te pase algo. Pues si sabes que puedes hacer deporte y que estás protegido, que tienes un DAI, que tienes estudios, que te hacen electrocardiogramas, que te hacen pruebas de esfuerzo, que te hacen estos estudios como hicieron en Sant Joan de Déu, pues da tranquilidad al deportista y a los padres. Bueno, así fue como empezamos en el ping-pong, porque nos limitaba ya una cosa que era de tipo de protección de golpes, ¿no? Cuando estos niños son más mayores. Y empezamos con el ping-pong. ¿Y qué pasó, Jan? Explica tú ahora el ping-pong una mica. Pues que empecé a jugar al ping-pong, la rebasada un poquito más arriba, y había un sitio donde jugaban al ping-pong, que era como un sitio de piscinas también. Entonces ahí, el primer día que estaba, como era muy pequeño, me decían primero, dar 100 toques contra la pared. Y cuando acababa de hacer los 100 toques, me decían 100 toques más, y así todo el día. Y el primer día no hice nada de tenis de mesa. Y después ya, pues cerraron allí y me fui directamente al Nasty. Y ahí conocí a más amigos y pues me quedé ahí para hacer amigos, porque básquet hacía en la escuela y ya los conocía, a la escuela, a los amigos. Y entonces pues ping-pong fui mejorando y ganando, y el último campeonato que he jugado fue el campeonato de Cataluña el domingo y quedamos primeros de Cataluña y tengo la copa aquí, a ver. La lleva al club, ¿eh? Tenemos la copa de campeones de Cataluña. Y bueno, que me gustaba mucho el ping-pong porque seguía ganando esto y veía que era bueno, entonces seguía. Y entonces, ¿para qué te llamaron para el estudio del Eloi? Ya que se explica, ¿qué va a pasar? El estudio del Eloi, del Pol, ¿qué et van dir? El estudio del deporte. Que estaba muy bien cómo entrenaba yo, porque me esforzaba mucho para esto, para mejorar aún más del corazón. Y bueno, que ahora ya estoy mejor. Me dicen que estoy preparado para todo. ¿Y qué hiciste en el estudio de Sant Joan de Déu? ¿Qué te hacían hacer? Pues me hacían, pues primero me hacían cinta y a veces me hacían también bicicleta. ¿Y en qué te ha ayudado este estudio? ¿En qué te ha ayudado? Pues a creer en que yo ahora puedo hacer más cosas que antes de hacer el ejercicio, este entrenamiento. Carolina antes ha dicho una cosa, ¿no? Que me la ha apuntado, que decía, las limitaciones sacan de ti tus mayores capacidades. Y es así. O sea, cuando tienes un problema, cuando en la vida pues aparece algo nuevo, un reto, ¿no? Yo le llamo plantearte la vida de otra manera. Para nosotros fue un reto, ¿no? Pues cuando Jan tuvo esta arritmia, la verdad que siempre digo que primero era la no aceptación, es verdad, porque yo no me lo creía, ¿no? No me lo quería creer, ¿no? Todos los niños tan sanos les hicieron pruebas a los dos y pensé, no puede ser. Los dos tan sanos, no salía ni el gen nada y es como que la vida te da como un golpe y piensas, no puede ser que nos esté pasando. Pero cuando pasa y tienes una limitación, pues tienes dos opciones, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, pues no hago nada y me limito a sobrevivir con esto, ¿no? O veo lo mejor que puede sacar de mí esto que me ha pasado. Entonces yo me acuerdo que en la UCI, Jan, en rehabilitación, cuando después de salir de la UCI, ¿no, Jan? En rehabilitación sacaba lo mejor de sí. Es lo que decíamos, lo que ha dicho ahora, ¿no? Me decían que diera 100 golpes en la pared, pues yo daba 110 y no decía que no. En rehabilitación él decía, pues puedo hacer 20, pues lo hago, ¿no? Y para adelante. Que tengo el DAI, que me siento cansado, pues ya me lo dirán, pero el deporte le ayudaba a sentirse menos cansado, ¿no, Jan? Tú decías, y más animado, porque él sentía que podía hacer cosas.
Y entonces en el ping-pong es lo que él siente, ¿no, Jan? Cuando pides que te lleve, ¿no? Dice, me siento feliz y no me siento cansado. No me siento limitado. Siento que cuando digo a los amigos que llevo un desfibrilador, me miran y dicen, ala, y no tendrías que parar o no. Y él dice, no me siento limitado porque me ayudan, porque hay muchos médicos que me ayudan. Y muchos médicos que me ayudan, pues quiere decir esto, ¿no? Que los estudios que le hicieron a Jan, este estudio para el deporte que le hicieron a Eva y este equipo, para mi marido y para mí fue una tranquilidad. Ver que a él le sometían a un esfuerzo, a un trabajo, y que los resultados en el electrocardiograma eran buenos, ¿no? Y además que él llegaba sintiéndose mejor. No sé si Eva quiere comentarlo, ¿no? O sea, que se sentía más vital. Sí, al final el estudio de que habla Ana es un estudio que hicimos con enfermos con riesgo de muerte súbita, niños y adolescentes, en el que les estudiamos no solo la parte física, ¿no? de trabajo, sino también la parte psicológica y de alimentación, en el que buscábamos o dar un mínimo de seguridad a las familias, ¿no? Como Ana está comentando, al final el miedo, si le saco de básquet y lo paso al ping-pong, esa intranquilidad, esa inseguridad, lo que le hacemos buscando a nivel científico es eso, ¿no? Es poder dar cierta seguridad, que evidentemente pueden pasar cosas, como puede pasar saliendo de casa y que te atropellen, ¿no? Pero es buscar aquella información para dar tranquilidad, para educar y para que ella pueda seguir haciendo su vida dentro de sus capacidades, evidentemente, y como ha dicho Carolina antes, ¿no? Las limitaciones sacan lo mejor de ti mismo, y creo que los dos ejemplos que nos han puesto tanto Jan como Carolina son una realidad. Así que muchísimas gracias, Ana, Jan, a gaudir del ping-pong i felicitats per la copa, Jan. Gràcies. Moltes gràcies, muchas gracias. Paula, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos un par de preguntas, así que... ¿Sí? Sí, ahora, perdonad. Pues nada, darles las gracias a Ana y a Jan, que hayan participado también, y por supuesto a Carolina. Y ahora, para antes de despedirnos, pues sí que tenemos un par de preguntas que yo creo que es interesante que podéis responder rápidamente. La primera de ellas es, ¿qué consejo daríais a quien está pensando, bueno, en practicar un deporte adaptado? ¿Por dónde empezar? Yo creo que es importante saber las posibles contraindicaciones, que muchas veces lo que comentamos son relativas, y terminar de adaptar en función de lo que una exploración, en este caso médica, con un buen interrogatorio, una exploración física, ya nos da la información suficiente para hacer la prescripción. Entonces yo creo que si alguien está pensando en participar en esto, una revisión médico-deportiva sería importante. Y a partir de ahí, pues ya surgirían muchas cosas, ¿no? Y como siempre decimos, eso es la puerta, pues para poder tocar las otras patitas, ¿no? O sea, el aspecto psicológico, nutricional, emocional. Entonces yo creo que es un punto de partida importante y necesario, que normalmente no se hace. Perfecto, y en la línea de esta misma pregunta también nos decían, bueno, si el primer nivel, digamos, es una rehabilitación y el siguiente paso, ¿no? Una vez que todo va bien, es el deporte adaptado, ¿cuál sería el siguiente nivel? Una vez que alguien hace un deporte, ¿existe algún otro nivel o se debe mantener ese deporte, bueno, durante el resto de la vida? No sé si entiendo la pregunta, pero el ejemplo de Carolina es muy, o sea, muy ilustrativo, ¿no? Al final ella, con su patología, comienza actividad física, que ella lo cuenta, pues iba en bicicleta, empecé a hacer cosas por mi cuenta, o sea, promoví la actividad física, después me vinculé a un deporte que es el stand-up paddle y terminé compitiendo, ¿no? Entonces, yo creo que limitaciones en este espectro no hay, es lo que cada persona pues desea hacer. Obviamente, lo que comentábamos, siempre individualizando, ¿no? Habrá gente que le gustará competir, habrá gente que no, pero yo creo que si tenemos que es difícil, pero si tenemos este soporte multidisciplinar en el cual pueden hacer una buena guía, yo creo que limitaciones no hay. No sé qué opinen. Yo creo que la limitación hasta dónde quiero llegar, si es más de competición o no, la pone la propia persona.
y a lo mejor no te imaginas queriendo estar en un campo competitivo y luego te lleva a él, ¿no? O al revés, estoy haciendo una práctica deportiva que implica competición, aparece una patología y la tengo que dejar y a lo mejor se vive también bien, ¿no? Pero la primera pregunta, que después de que nos puedan decir limitaciones o no con el deporte, que cuando empezamos a probar algo nuevo no quiere decir que nos motive desde el primer momento, que nos encante y además teniendo en cuenta que a veces ni se nos da bien, pero es que no sabemos hacer eso. Entonces, el hecho de poder dar oportunidad, o sea, ojalá cada actividad que empecemos en el día a día, el primer día sea maravilloso porque eso hace que la motivación continúe. La realidad no es así. El primer día se me puede dar fatal, el segundo mejor un poco y el tercero a lo mejor vuelvo al primer día, ¿no? O sea, pero que también para que se produzcan aprendizajes hay que dejar, o conocimientos, hay que dejar que pase el tiempo, hay que practicar y hay que, o sea, como en cualquier deporte, ¿no? En cualquier, cuando me pongo a estudiar, ¿no? La práctica continuada para que favorecer el aprendizaje y que pase un poco de tiempo. No, al final, los dos ejemplos de Jan y Carolina, ¿no? Carolina decía, me he caído 1000 veces al agua y Jan he dado 100 palas con la pelota, ¿no? O sea, al final, los dos, mira dónde están. No quiere decir que todo el mundo tenga que llegar allí, ni mucho menos. Puede ser algo para divertirse, ¿no? La parte social también es muy importante, Jan también lo ha dicho, para hacer amigos. Con lo cual yo creo que podemos sacar multitud de mensajes pequeñitos, hacer amigos, practicar, no rendirse, motivarse, pasárselo bien, sumar salud. Perdón, Eva, hay uno importante, el no sentirte solo, porque a veces creo que me pasa algo y dices, solo me pasa a mí. Y bueno, lo que decía también Carolina, ¿no? Cuando entro en una asociación y veo que tanto familias como pacientes comparten lo mismo, que te dan otras visiones y que se puede tener una regularidad en las cosas de tu día a día, o sea, al final vuelvo a hablar de la adaptación, tanto de lo que nos pasa y con lo que tenemos para adaptarnos al entorno. Y cuando no hay entorno, los buscamos y los creamos, pero que siempre habrá alguna opción, ¿no? O sea, volvemos a eso, que las limitaciones a veces son oportunidades o, como estaba comentando Ana, se convierte en el momento que hay un diagnóstico, se convierte en un reto. O sea, no podemos decir esto no lo manejo. O sea, es cómo lo confronto y lo confrontamos con todo lo que tengo y pidiendo ayuda, sobre todo. Y yo creo que aquí volvemos al tema, ¿no? O sea, con los dos ejemplos, o sea, la información que deben de tener nuestros pacientes y las familias, porque al final entre más sepamos, ¿no? De qué va la cosa, podemos controlar mejor. Entonces yo creo que también estos dos ejemplos son importantes. O sea, en el caso de Carolina, o sea, por iniciativa propia, ¿no? De querer saber más y hasta dónde termina, y en el caso de Jan y su familia, pues el soporte que le da el hospital, de conocer la patología, ¿no? De saber las limitaciones que en algún momento puede tener, los riesgos, las consecuencias, y formar al entorno, que también es muy, muy importante, ¿no? Sí, veo que Carolina quiere hablar, así que le damos paso ya antes de cerrar. Adelante, Carolina. Sí, hola, buenas. Bueno, era un poco dando respuesta a una de las preguntas que había, ¿no? Que comentaban a la hora de cómo empezar, ¿no? Con el deporte, con la práctica del deporte adaptado, y para añadir a lo que han comentado los doctores, las doctoras, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decían. Yo creo que es como muy importante, obviamente siempre va a depender de la patología, de la afectación. Yo recuerdo que siempre tenía muy en cuenta que fueran deportes que de forma realista pudiera realizar. Por ejemplo, en mi caso decía, bueno, pues yo no puedo hacer nada de impacto. Entonces, ver cuáles son las limitaciones reales, ¿no? Realmente, o sea, qué es lo que de verdad no puedo hacer porque va a ser un prejuicio para mí a nivel de salud, y cuáles son los deportes que sí que podré hacer y que van a poder ser beneficiosos. Otro aspecto esencial es qué te gusta. Al final es algo que con un poco de suerte pues tienes que ponerle tiempo y ganas, ¿no? Entonces, lo más importante, algo, ¿no? Una actividad que te guste, no algo como forzado, como también comentaba antes el doctor Domínguez, de como hemos hecho siempre tenis, vamos a ir por el tenis, ¿no? Pues vamos a hacer una actividad que encontremos atractiva, que nos guste pasar tiempo con esto, ¿no? Aprenderla. Y luego yo una cosa que siempre comento, porque hasta que yo no lo hice personalmente, no empezó a mejorar, fue ponértelo en la agenda, ¿no? O sea, de verdad que agendarte esa hora, ese entreno, esa práctica, para que haya una continuidad, ¿no? Y que pase de ser como una actividad física a realmente
a que estás realizando como un deporte, ¿no? Para poder observar estos cambios y esta curva de mejora que también, como comentaba la compañera psicóloga, ¿no? Que va a haber como un poco de mejora, quizá pues otro día no va a ir tan bien, pero siempre hay como esta curva de aprendizaje que es parte, ¿no? del proceso, ¿no? Y el disfrute, obviamente, el disfrute, el pasarlo bien, el conocer a gente, el formar parte de un equipo, de un grupo, de una afinidad de intereses, ¿no? Creo que todo esto es como elementos como muy importantes a la hora de intentar como empezar esta actividad deportiva. Estas son un poco las cosas que quería compartir y de nuevo, pues muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carolina, Jan, Ana, por estar ahí, y creo que damos por finalizado el webinar. Yo creo que nos podríamos estar aquí 2-3 horas más, pero creo que es hora de cerrar. Así que muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado y os esperamos en el próximo, que no sabemos cuándo será, pero seguro que lo hay. Muchas gracias.